Jóvenes, un gusto de saludarlos y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la estadística, la parte de la estadística 2, donde vamos a hacer las medidas de tendencia central. ¿Qué es el rango recorrido? Es la diferencia entre el mayor y menor de los datos de la variable, ¿no? Estos son definiciones para poder formar un cuadro de frecuencias con intervalos de clase. El número de intervalos de clase es el número de categorías o intervalos en que se va a dividir la información. La tabla de frecuencias de una variable continua es aquella tabla en la que los datos originales se clasifican en intervalos de clase. La razón de la agrupación por intervalos de clase es el gran número de datos que tiene. La regla de Sturges es igual a K, ¿no? Que es 1 más 3.32 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos. Esta regla de Sturges te permite encontrar la cantidad de intervalos que se debe de tomar en un ejemplo, pero es a manera de una consulta, o sea, no es de una forma obligada. Por ejemplo, para 20 datos aquí sale 5,32, entonces se recomienda tomar 5, un valor cercano. Por eso dice que se puede tomar 4 o 6, ¿no? Es un valor referencial. La amplitud o ancho de clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de cada intervalo. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera aquí, según lo que hallé de la regla de Sturges, veo que si son 40 datos y voy a hacer en 5 intervalos, entonces cada uno constaría de 8. O sea, la diferencia entre los límites tiene que ser 8. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Aquí está como límite inferior más límite superior entre 2, ¿no? O sea, es un valor representativo del intervalo. Las frecuencias absolutas y relativas siguen los mismos procedimientos del tema anterior. ¿No? Esto lo hemos visto en la clase anterior donde nosotros colocábamos los 4 tipos de frecuencia. Ahora esto lo vamos a ver mediante ejemplos. Vamos a iniciar con una parte muy importante, las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados, que es diferente para datos no agrupados. La media, que se representa de esta manera, está representado por X1, F1, X2, F2. Esto quiere decir que es cada uno de los valores de la marca de clase por la frecuencia, que es la cantidad de elementos que tenemos, ¿no? Y luego de efectuar toda esa sumatoria de los productos, se divide entre el número de datos. La mediana tiene una fórmula mucho más amplia, ¿no? Que en los datos no agrupados. Aquí es el límite inferior de la clase mediana sumado con la mitad de datos menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la mediana. Todo esto está dividido entre la frecuencia de la mediana por lo que es el ancho de clase. La moda está dada por el límite inferior de la clase modal y se le suma dos diferencias, la D1 y D2. Esos son diferencias que es de la clase modal con la frecuencia anterior y la frecuencia posterior, ¿no? Y esto está multiplicado por el ancho de clase. Todas estas fórmulas las vamos a analizar en ejemplos, porque así viéndolas teóricamente no las entenderíamos, ¿no? Entonces vamos con la parte práctica. Para trabajar esta parte tenemos aquí una distribución de trabajadores de acuerdo a los años de servicio, ¿no es cierto? Y aquí es el número de personas. Este número de personas es lo que nosotros le conocemos como la frecuencia absoluta simple. Sin embargo, lo que viene a ser la F mayúscula viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Esto quiere decir que nosotros aquí vamos a ir acumulando cada dato. Siempre el primero tendría que ser el mismo 10. Ya le voy a colocar acá al costadito. Y 10 más 5 sería 15. Quiere decir que el valor de B es 15 porque se van acumulando los datos. 15 y 20 es 35, ¿no? Y 35 más los 15 da los 50 que están ahí. La totalidad de datos es 50. Y eso aparece en el último recuadro en la frecuencia acumulada. La H minúscula viene a ser la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa está dada de la siguiente manera. Está dada por la frecuencia absoluta dividida entre la cantidad de elementos, de personas, según el tipo de ejemplo que vayamos a analizar. Por lo tanto, el valor de P nosotros tendríamos que hallarlo de la división de 10 entre 50, ¿no es cierto? Y esto sería 0,20. Igual, de la misma manera, el
el valor de 5 entre 50 y eso es 0,10. El R viene de 20 entre 50 y ese es 0,40. Y el 15 entre 50 que viene a ser el 0,30. Como tú verás, este resultado es 1,00. Aquí en las preguntas lo he puesto a la derecha, dice calcule el valor de A más B más C. Obviamente para la hora de hacer esto ya tendríamos que decir que esto es 10 más 15 más 35, lo cual nos sale la cantidad de 60. Para calcular ahora en la pregunta 2 el valor de P más Q más R, pues entonces P más Q más R sería 0,20 más 0,10 más 0,40. Este resultado me sale 0,70. Para hallar en esta siguiente tabla la X con una rayita, eso es la media aritmética o el promedio, media aritmética o promedio. Para ello nosotros tenemos que incrementar el cuadro un poquito para poder nosotros empezar a trabajar con lo siguiente. Esto le voy a colocar aquí, ¿ya? Esto es XI por FI. No nos olvidemos que esto es la marca de clase. Entonces nosotros vamos a multiplicar por los elementos de la frecuencia. Esto quiere decir que aquí diría 10 por 6, 60, aquí es 80, 30 por 3 es 90 y 40 por 7 es 280, ¿no es cierto? Ahora que tenemos estas cantidades vamos a sumarlas. 0, 6 y 8, 14 y 9, 23 y 8, 31. Llevo 3, entonces tendría 510. Por lo tanto, la media aritmética está dado justamente por la sumatoria de todos los XI por FI entre el total. Entonces, para hallar este promedio tendría que ser 510, que es lo que ya encontramos, dividido entre toda la cantidad de datos. La cantidad de datos está dada aquí, justamente en la suma de las frecuencias, y esto es la cantidad de 20. Entonces, para terminar esta parte, nosotros hacemos la división y, a ver, 0 con 0 se simplifica y sería 25,5. Y ese es el promedio. Bien, vamos a repasar justamente la media aritmética, que es lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, nuevamente voy a incrementar una columna más en el cuadro, en el cual voy a utilizar XI por FI. Entonces voy a hacer el producto de los valores. 30 por 3 es 90, aquí es 160 y aquí es 250. Al hacer esta sumatoria de estos valores, obtengo 6 y 9, 15, 21, 26. Llevo 2, entonces tengo 660. No nos olvidemos que aquí necesitamos la cantidad total de elementos que han sido encuestados, ¿no? Y por lo tanto aquí son 20. Entonces la media aritmética está dada por la sumatoria de los XI por FI que hemos hallado que es 660 dividido entre 20. Entonces el promedio o media aritmética es 33. El siguiente cuadro muestra los ingresos semanales de un grupo de trabajadores de la empresa. Bueno, acá vamos a completar este cuadro. Entonces nos dan los datos incompletos. ¿De qué manera vamos a encontrar? Vamos a relacionar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que HI es FI entre N, ¿no? Entonces esa es la relación entre las frecuencias. Por lo tanto, HI multiplicado por N obtenemos el FI. Esto quiere decir que si yo voy a multiplicar, por ejemplo, el H4 por la cantidad de elementos que es 100, me va a salir el F4. Y el H4 está dado como el número 0.12, ¿no? 0.12 multiplicado por 100 me sale F4. Eso quiere decir que este valor ya lo conozco, porque este valor sería 12. Entonces he podido completar aquí la cantidad de 12.
Ya, muy bien. Entonces, de esa manera tenemos uno de los datos adicionales. De la misma manera, nosotros utilizando esto podemos darnos cuenta que el H1 sería el dato de 24 entre 100 y esto me sale 0,24. Entonces ese dato le voy a colocar aquí, 0,24. Y el 0,24 también entonces va en la parte de la derecha. Para 0,34, como es acumulado, quiere decir que hemos tenido 0,10. De la misma manera, 0,10 multiplicado por 100, aquí me sale 10 elementos. Y de esa manera ya podemos completar casi todo, ¿no? Como tú verás, aquí tengo 24, más 10, 34, más 30, 64, más 12, 76. Y para terminar y llegar al 100%, porque aquí tiene que llegar a 100, pues le faltaba 24. Completando con los valores que tenemos aquí, en las frecuencias relativas es 0,30 y aquí 0,24. No te olvides que esto nos da el valor de 1,00. Y en la acumulada tenemos 0,64, 0,76 y 1,00. Ahora sí hemos podido completar todo y vamos a responder a lo que nos pide el problema. Acá nos pide determinar el valor de F5 minúscula, o sea, es la frecuencia absoluta simple. El F5 es el número 24, más el F3 acumulado, entonces en el F3 sería 64. Tú solamente ubicas esos valores. El H2 de la frecuencia relativa simple es dada por 0,10, ¿no? Tú de arriba hacia abajo es como vas a contar. Y el H4, por ejemplo, en la última columna, es el 0,76. Este resultado entonces nos permite obtener 24 y 64 es el número 88,86. Bien, para completar este cuadro que tenemos aquí, vamos a llenarlo completamente poco a poco. A la izquierda tenemos los intervalos de clase. Tenemos de 10 a 60. Entonces vamos a hacer la resta, 60 menos 10, ¿no? 60 menos 10 es 50, ¿no? ¿Y cuántos intervalos tenemos? Tenemos 5, por lo tanto 50 entre 5, esto nos permitiría saber que cada uno va de 10 en 10, ¿no? Entonces voy a ponerle eso. Este sería del 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40, del 40 al 50 y del 50 al 60. Bien, entonces la marca de clase es la primera columna, viene a ser el promedio de los dos límites. Por lo tanto, sería aquí 15, 25, y vamos de 10 en 10, ¿no? 35, 45 y 55. Esta es la marca de clase. Para la frecuencia ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta que HI viene a originarse de FI entre N, ¿no? Y también nosotros de esto podemos saber de que si yo quiero hallar un FI, una frecuencia simple cualquiera, tengo que multiplicar la frecuencia relativa por la cantidad de elementos, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a relacionar esto para completar todos los datos. Por ejemplo, acá tenemos los valores de 0,1, 0,3 y 0,8. En la frecuencia acumulada ya sabemos que esta cantidad total tiene que ser 1,0, porque aquí completamos todo, ¿no es cierto? Y ahora nosotros sabríamos que la cantidad que hemos tenido aquí ha sido 0,2 para que se complete el 1. Entonces veo que este dato es muy importante, porque yo tendría en el valor del F5, a ver acá lo voy a poner, F5, es obvio que tiene que ser H5 por N, pero el F5 viene a ser 30 y el H5 es 0,2 por N. Esto quiere decir que me va a permitir, mediante una división, obtener justamente el valor de N. Este valor entonces, ¿cuánto saldría? Saldría 30 entre 0,2, me sale 150, ¿no? Entonces ahora sí voy a poderle colocar en base a eso. Voy a hacer una pequeña limpieza de lo que hemos ido anotando para poder establecer claramente lo demás, ¿ya? Muy bien, entonces le voy a colocar aquí que la totalidad de datos es 150. Muy bien. Entonces con ese dato podemos completar varias cosas. Por ejemplo, 150
que es n, si yo lo multiplico por 0,3, entonces acá me va a salir 45. 150, si multiplico por el 0,1, me va a salir 15. Entonces prácticamente ya tendría la totalidad de los elementos, porque veo que en la frecuencia tengo solamente un espacio por llenar. Y hasta el momento tengo 15 con 45, que es 60, 60 con 25, que es 85, 85 con 30, que es 115. Entonces, bueno, al final para completar todo ello, me doy cuenta que aquí tiene que ser 35. ¿No? Entonces aquí voy a ponerle en la acumulada 15 y 35 es 50 y 45 es 95 y 25 es 120 y con 30 salen los 150, ¿no? Y aquí para terminar de completar esto tendré aquí los valores divididos, ¿no? Como digamos aquí 35 entre 150 y 25 entre 150. Entonces estas cantidades salen aquí, no sale exacto, sale 0,233, ¿no? Y en el caso del otro dato que tendré que ponerle del 25, me sale 0,166, que le voy a poner 7. Bueno, completando aquí la acumulada sería 0,1, aquí sería 0,333, ese es periódico, ¿no? Aquí 0,633, y sumado con los otros valores coincide en el valor de 1. Bien. Bueno, finalizando con esta parte, la parte que me están preguntando, está bastante fácil. Por ejemplo, me pide F2 más W, ¿no? F2 es la acumulada y ese es el número 50. 50 más y el ancho de clase que es W. W es el ancho de clase común que viene a ser de 10 en 10. En el intervalo lo podemos ver, ¿no? Este resultado sería 60. Sin embargo, estudiantes, voy a aprovechar este cuadro de poner las otras dos medidas que son importantes y que todavía no las hemos hecho. Una es la mediana. Entonces voy a colocar aquí la fórmula de la mediana, pero voy a empequeñecer estos datos para tener el espacio correspondiente. Aquí, por ejemplo, tengo para hallar la mediana. Entonces le voy a poner así, ya la mediana. Pero un momentito. Para la mediana tengo que darme cuenta en la mitad de los datos. Acá tengo 150 datos, ¿no es cierto? La mitad de 150 es 75. Entonces la clase mediana está donde esté el dato 75. Y el dato 75, ¿dónde lo voy a encontrar? Si veo la frecuencia, tenía 15 y 35 que era 50, ¿no? En la acumulada no lo podemos dar cuenta. No llegamos a la mitad, que es 75. Pero cuando yo le sumo 45, ya pasa de la mitad. O sea, nos damos cuenta que la mitad de los datos se encuentra en este intervalo, que le acabo de poner ahí una línea. Esa es la clase mediana, ¿no? No necesariamente está justamente en el medio. Depende de la cantidad de elementos. Pero aquí estamos comprobando que está justamente en la parte central. Ya por consiguiente, vamos a hacer ahora lo siguiente. Sabemos que la clase mediana está en el tercer intervalo. Le voy a poner aquí, mediana, ¿no? Y el límite de la clase mediana viene a ser el primer número que tenemos. Este es el número 30. No 30, porque es de 30 a 40, el tercer intervalo. Entonces ahí le vamos a poner la mitad de los datos, ¿cuánto es? Ah, ya vimos que era 150 entre 2 es 75. Ahora le voy a quitar la medida, de la acumulada, ¿ya? Y la acumulada vendría a ser lo anterior. Por ejemplo, como nos damos cuenta aquí, tenemos lo acumulado es esto, lo anterior que tenemos. Es el 15 y 35, que es 50, ¿no? Entonces ahí le voy a colocar, ¿ya? Por lo tanto le voy a poner así. La frecuencia acumulada anterior es 50 y le vamos a dividir entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana es justamente el valor que tenemos aquí, el valor de 45, ¿no? Esa es la frecuencia de la mediana, 45. Y esto está multiplicado por el W, y eso es el ancho de clase, que ya sabemos que es de 10 en 10. Nosotros al terminar de operar esto, tenemos 30 más, y aquí es donde vamos a operar primero.
¿Ya? Y operando esa partecita que tenemos de 75 menos 50 entre 45 y por 10, el resultado nos sale inexacto, ¿no? 5,56 por aproximación. Por lo tanto, el valor tendría que ser entonces, ¿no? De esta parte, a ver, tendríamos el valor de 35,56. Ya, esa es la mediana. No nos olvidemos que la mediana entonces indica el 50% de los datos. Esto quiere decir que el 50% de esta distribución justamente termina, de los menores valores termina en 35,56 y el 50% de los mayores valores empieza en 35,56. Ahora, a continuación voy a colocar el estudio de la moda. Bien, en el caso de la moda es una aplicación totalmente distinta. La moda es el valor más frecuente. Entonces miramos las frecuencias y vemos dónde se encuentra el más frecuente. El mayor valor es el más frecuente, el mayor valor es 45. Esto quiere decir que la moda está acá. Justo la moda está saliendo en el mismo intervalo de la mediana, pero no quiere decir que es en el mismo necesariamente. Eso es una casualidad, que toque en el mismo. La mediana es la mitad de los datos, pero la moda es el más frecuente. ¿Puede coincidir? Obviamente que sí. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí para la moda, ya que nos hemos dado cuenta que es en el tercer intervalo, de la siguiente manera. Primero vamos a hallar el D1 y el D2. El D1 y el D2 es muy fácil. La frecuencia donde se encuentra la moda, el mayor valor es el 45. El D1 es cuando yo le resto el anterior, 35. Y el D2 cuando le resto el posterior, que es el 25. Entonces estos resultados me están saliendo los números 10 y 20, ¿no es cierto? Entonces con eso ya voy a poder hallar la moda. La moda sería el límite inferior y es el número 30. Más el D1 es 10 y el D2 es 10 más 20, ¿no? Simplemente yo los reemplazo y los multiplico por el ancho de clase, que sabemos que es 10. Entonces este resultado me estaría saliendo ya con el apoyo de una calculadora en 10 sobre 30 y 10, que es 3,33. Sumado con el 30 me sale 33,33 o punto 33, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, de esa manera estamos indicando lo que es la moda y lo que es la mediana. Ahora, en base a estos ejemplos, tú vas a poder apoyarte para que hagas los ejercicios de tu tarea, ¿ya? Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.